Vamos a mirar entonces inicialmente la conducta de Pablo, ya que Pablo se encuentra en un momento un poco complicado, un poco delicado de su ministerio, porque ha sido atacado, ha sido puesto en duda su ministerio, ha sido criticado y lógicamente la carta que él les envió a los Corintios, la primera carta, ya lo vimos, no causó las reacciones que él esperaba, sino que se habían dado algunas otras cosas. Por eso vamos a estar mirando entonces la conducta de Pablo. Y lo primero que resalta aquí cuando empieza este capítulo dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces Pablo no quiere causar tristeza a los corintios. Quiero que pensemos en esto, porque cuando una persona se ve en la obligación de hablarle duro a otra persona, ¿por qué lo hace? Por ejemplo, cuando un padre de familia se ve en la obligación de regañar a su hijo, de exhortar a su hijo, de amonestar a su hijo o disciplinarlo, eso no es algo de lo cual uno sienta uno alegría. O sea, que uno tenga que tomar a su hijo y aplicar la disciplina, ya sea cuando está en los primeros años aplicándole la vara, o cuando ya ha crecido, que uno tenga que llamar a su hijo y amonestarlo, eso no es un motivo de alegría para uno como padre de familia. Eso genera, es tristeza, porque es algo que debemos hacer, pero que sin embargo no nos gusta hacer. Vemos que Pablo, él se ve en la obligación, entonces se ve en la necesidad de escribirles a los corintios su primera carta, en la cual los amonesta duramente, en la cual les dice: yo estoy escuchando de ustedes, he recibido este informe que ustedes están haciendo esto, están haciendo esto, están haciendo esto. O sea, le hace toda una lista de todas las cosas que están haciendo mal, pero el propósito de esa primera carta que Pablo escribe es corregir la conducta de ellos. Es lograr, a través de las palabras, lograr que ellos cambien su conducta y enfoquen su vida en el servicio a Dios, que ellos se amen mutuamente, que ellos manifiesten el amor en la congregación y que asimismo entonces ese testimonio cristiano sea evidente. Sin embargo, aquí va a escribir su segunda carta y él dice: bueno, yo no quiero ser tristeza para ustedes, yo no quiero otra vez escribirle en el mismo tono. Es más, yo no he ido a ustedes porque no quiero tener que tratarlos duramente. Él no quería ser el motivo que produjera esa tristeza. Entonces, él decide no causar tristeza a los corintios, pero no quiere él mismo ser el motivo de tristeza para ellos. Por eso dice, el tono en el que él está escribiendo esta carta es un poco diferente al tono de la primera carta. Él esperaba que ellos fueran motivo de alegría. O sea, él está utilizando ahora otro mecanismo para lograr cambios en los corintios. ¿Y cuál es el mecanismo que él está usando ahora? Él está llevándolos a un tono más reflexivo. Mire, yo estoy preocupado por ustedes, hombre, yo esperaba que ustedes cambiaran su conducta, pero ustedes no han avanzado, ustedes siguen en las mismas, ustedes parece que les gusta es que les estén amonestando, que lo estén disciplinando permanentemente. O sea, vemos como que Pablo empieza o trata en esta carta un tono más reflexivo. Él trata de llegar a ellos a través de su corazón de una manera más suave. Y dice: yo esperaba que ustedes fueran motivo de alegría, yo esperaba gozarme en ustedes. ¿Por qué esperaba Pablo gozarse en ellos? Es decir, él esperaba ver que ellos tomaran bien sus palabras, tomaran bien su corrección, enfocaran su vida, enderezaran su conducta, y que cuando él fuera, o las últimas noticias que recibiera de ellos, fueran buenas noticias, fueran que ellos estaban viviendo bien, que estaban viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Porque para un líder de la iglesia, cuando escucha que sus discípulos están viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, es un motivo de alegría. Uno se goza cuando ve que sus discípulos están creciendo y están obedeciendo la palabra de Dios. Pero en cambio, uno se entristece cuando ve que aquellas personas con las que uno ha trabajado, a las que les ha dedicado tiempo, no avanzan y al contrario van hacia atrás. Al contrario, su conducta cada vez empieza a empeorar más. Entonces, es lo que Pablo está manifestando a través de estas palabras. Por eso dice: yo prefiero escribirles antes de ir a visitarlos de nuevo. Porque si yo voy en este momento, está pensando Pablo, si les dice a ellos, si yo fuera en este momento, ¿qué tendría que hacer? Tendría que pegarles su jalón de orejas, tendría que exhortarles. Y lógicamente a nadie le gusta que lo exhorten, ¿cierto? A nadie le gusta que le llamen la atención, que lo amonesten. Cuando usted es amonestado, ¿usted cómo se siente?
y se siente triste. Y Pablo no quería causar esa tristeza en ellos. Pero para que uno no sea amonestado, para que uno no sea disciplinado, ¿qué tiene que pasar? Uno tiene que cambiar su conducta, uno tiene que vivir de buena manera, de acuerdo con el carácter de Dios. Entonces ahora Pablo dice, yo estoy esperando es que ustedes, con todo esto que he escrito y la reflexión, la meditación, ustedes cambien su conducta para que yo no tenga que amonestarles duramente, para que no tenga que disciplinarlos. Luego les explica los motivos por los cuales les escribe cartas. En 2 Corintios 2, 3 al 4, que ya leímos, dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, yo les escribo para que ustedes sean conscientes de su pecado. Lo que yo quiero lograr a través de estas cartas que les he escrito es que ustedes reflexionen acerca de la manera como están viviendo. Y que una vez que ustedes reflexionen, entonces cambien su conducta. Mire, Pablo aquí está en la posición del padre preocupado por la conducta de sus hijos, que les dice, por favor, cambien su conducta porque se están exponiendo a la disciplina. Están buscando que Dios ponga su mano sobre ustedes. Pablo no quiere que los corintios sufran. Pablo quiere que ellos tengan buenas vidas. Pablo quiere que ellos disfruten y quiere que los corintios sean su alegría. Quiere que ellos le den un motivo de alegría. Entonces, él lo que quiere a través de sus cartas es que ellos sean conscientes de su pecado, pero también les escribe como una muestra de su amor por ellos. Mire, si ustedes no me interesaran, si ustedes no me importaran, no les diría nada, los dejaría que hicieran lo que se les antojara. Pero a mí ustedes me preocupan, lo que pasa con ustedes me preocupa y por eso entonces les escribo. Ese es como el tono en el que Pablo está escribiendo esta carta. Dice, yo los amo sobremanera, por eso me atreví a escribirles esa primera carta, por el amor que les tengo. O sea, no piensen ustedes que yo estoy llamándole la atención y que a mí me gusta hacer eso, me gusta regañar, me gusta exhortar, me gusta estar en este plan porque no está bien, no debiera darse. Pero para ustedes es necesario que lo haga y si no lo hiciera, entonces sería una muestra de que yo no los estaría amando. Y yo los amo a ustedes hasta las lágrimas, dice, con mucha angustia y con muchas lágrimas les escribí a ustedes. ¿Qué tanto amaba Pablo a esta congregación en Corintio, que aún estaba derramando lágrimas al escuchar de lo que estaba pasando en medio de ellos? Recordamos la anterior carta, oigo que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno incluso tiene como esposa a la mujer de su propio padre. Entonces él estaba muy preocupado por esa conducta extrema a la que habían llegado los corintios y por eso él como un padre amoroso les escribe y en esta carta, en la segunda carta le está explicando, mire, ese tono que usé yo en mi primera carta, ese tono fuerte, esa exhortación, ese llamado de atención fuerte, no lo hice con mucho agrado, sino que lo hice porque era necesario. Ustedes necesitaban escuchar esas cosas porque ustedes estaban mal y necesitaban que alguien se lo dijera. Ese es el tono en el que Pablo está escribiendo. Y ahora entonces les explica los motivos por los cuales lo hace por carta. Y dice, yo les escribo porque tal vez si yo fuera a ustedes, tendría que ser duro con ustedes. O sea, por eso en este momento les estoy escribiendo. Porque dice, no quiero ser duro con ustedes presencialmente. Y luego entonces aquí enfoca un tema que lo viene molestando, y no solo a él, sino a la iglesia, y es que hay una persona allí en la iglesia en Corinto que ha estado hablando mal de Pablo, que ha estado cuestionando el ministerio de Pablo. Recordemos que él tiene, en sus cartas él empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cada vez que él escribe en las dos cartas, él ¿qué hizo? Él reafirmó su apostolado. ¿Por qué? Porque había un opositor allí en Corinto, parece que se estaba levantando una resistencia, una persona que no estaba de acuerdo con el ministerio de Pablo y estaba hablando mal de Pablo. Y por eso Pablo dice acá en versículos 5 al 9, dice, pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Observamos acá entonces que Pablo con su conducta entonces también instruye a los corintios acerca de la manera de tratar al ofensor. A ver, vamos a pensar un momento nosotros, ¿cómo tratamos nosotros al ofensor? ¿Cómo tratamos nosotros al pecador? ¿Cómo tratamos a alguien que le hace daño a la iglesia? ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos con dureza, se le exhorta, se le aplica la disciplina y después cuando esa persona vuelve, bueno, a veces se arrepiente y vuelve a la iglesia. ¿Y cómo seguimos nosotros? Parece que no se borra eso, ¿cierto? Parece que seguimos acordándonos, siempre seguimos acordándonos. Yo he visto de personas a veces que cosas muy pequeñas, como por ejemplo un día que no la saludó un hermano o no lo saludó una hermana y eso han pasado 5 años, 10 años y todavía sigue recordando eso y guardando rencor con esa persona. Es una conducta ilógica, está mal, o sea, no debemos hacer eso. Y por eso Pablo dice acá, bueno, mire, aquí sí hay alguien que me causó tristeza, bueno, me hizo daño a mí. Dice, lo primero que él dice, si alguno me causó tristeza, o sea, alguien que le estuvo haciendo daño a él, lo atacó a él, dice, me hizo daño a él. Pero Pablo considera que la ofensa a un miembro afecta a toda la iglesia. Entonces dice, si me hizo daño a mí, de alguna manera también le hizo daño a toda la iglesia. Es interesante ver ese concepto que Pablo está manejando aquí, porque Pablo está diciendo es que cuando algún hermano de la iglesia es ofendido o es dañado por alguna otra persona, esa persona que le hace daño al hermano está afectando a toda la iglesia. Está recordando que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza con él. Entonces esa unidad perfecta a la cual hemos sido llamados por nuestro Dios. Y entonces lo que Pablo empieza diciendo aquí acerca de este tema, considera que la ofensa a un miembro afecta por extensión a toda la iglesia. Pero también considera Pablo las medidas disciplinarias que se han tomado. Mire, dice Pablo, bástele a esta persona lo que ya se hizo con él. Ya ustedes lo reprendieron públicamente, ustedes le llamaron la atención, ya aplicaron la medida disciplinaria correspondiente, ya párenla, no sigan adelante, no sigan cobrándole la ofensa a esta persona, ya él pagó por ello, ya ustedes lo disciplinaron y dice, bástele a él la reprensión hecha por muchos. Ahora ya lo reprendieron, ya él entendió, ahora es necesario buscar la restauración del ofensor, es necesario restaurarlo. ¿Y cómo se restaura a una persona que ha ofendido a algún hermano en la iglesia? ¿Cómo se restaura al pecador? Entonces aquí Pablo dice, por lo cual ustedes deben restaurarlo a través del perdón y a través de la consolación. Perdónenlo y consuélenlo. Perdónenlo y consuélenlo, o sea, no lo dejen ahí, cada vez que él venga, ustedes todos lo miran igual, lo miran raro, mira, allá viene el que fornicó, mira, allá viene el que adulteró, mire, allá viene el ladrón. No, eso tiene que pasar, si ya fue reprendido en la iglesia, si ya fue tratado su pecado en la iglesia y esta persona ya se arrepintió, olvídense de lo que él hizo. No vuelvan a traer a la mente lo que él hizo, no, ahora en lugar de estarle cobrando nuevamente el pecado, perdónenlo y consuélenlo. Porque a veces nosotros somos muy dados a este tipo de conducta, somos muy dados a estar recordando las ofensas de nuestros hermanos, se nos olvidan las que nosotros causamos, pero recordamos las que otros causan, ¿sí? Recuerden que está establecido dentro del ámbito eclesiástico el proceso disciplinario.
Recuerden que la idea no es que, bueno, solamente que paso por alto el pecado, pero que no se hizo un proceso. Aquí estamos hablando de un caso específico en el que se hizo el proceso con la persona y hubo resultados. O sea, lo reprendieron entre todos y él se apartó. Pero pueden haber casos en los que una persona está pecando contra alguno y se le llama la atención y no corrige. De hecho, el proceso ya lo conocemos, ya lo hemos mencionado varias veces. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es el comienzo de la disciplina. Entonces vamos y hablamos con el hermano. Si te oyere, dice la palabra, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, o sea, si no hace caso, si no cambia, toma aún a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces vamos con testigos y le vamos a decir, mire hermano, usted está haciendo esto que no es correcto, usted está pecando contra mí, usted está pecando contra la iglesia, usted está haciendo algo que no está bien que haga, hermano, es necesario que usted cambie su conducta, es necesario que se arrepiente. Dice, si los oyere, ahí termina el proceso. Pero dice, pero si no los oye, entonces díganlo a la iglesia. Entonces, cuando ha pasado ese proceso, ya la persona no ha cambiado, no se ha arrepentido, no ha cambiado su manera de conducta y sigue haciendo lo mismo, entonces tiene que denunciarse en la iglesia, el hermano fulano de tal está cometiendo este pecado y no se quiere arrepentir. Hermanos, por favor, todos empecemos entonces a trabajar con él. Entonces toda la iglesia va a decir, hermano, pero usted ¿por qué hace eso? Mire, deje esa conducta, que no está bien. O sea, el propósito, recuerden, siempre es el de volver al hermano a la comunión. Sí, no es expulsarlo, no es estarlo señalando todo el tiempo, sino es hacerle apartar del pecado. Entonces, cuando ya se dice públicamente y toda la iglesia empieza a decir, hermano, mire, por favor, entonces es la reprensión hecha por muchos. Parece que en este caso que menciona Pablo llegó hasta ahí, llegó a la reprensión hecha por muchos. O sea, fue necesario que toda la iglesia empezara, que fuera conocido el tema de la iglesia y todos empezaron entonces a decirle, hermano, usted necesita apartarse. O sea, la iglesia le habló, toda la iglesia habló con el hermano y le dijeron, usted está en este pecado, debe apartarse. Entonces, parece que en este caso específico surtió efecto y esa persona se apartó de su mala conducta, se arrepintió. Y entonces por eso Pablo le dicen, perdónelo y consuélelo. Pero si es el caso que la persona no se arrepiente y sigue en la misma conducta, entonces dice, entonces téngalo por gentil. Y publicano dice en un caso, pero en otro caso dice, entréguelo a Satanás. O sea, ya es expulsarlo de la iglesia porque no ha corregido su mala conducta. Pero recuerden, el propósito siempre es el de corregir una mala conducta. No es dar un castigo, sino corregir una mala conducta. Lo mismo que debemos hacer o que hacemos con nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito con nuestros hijos? Que ellos cambien su conducta, corregir la conducta. Nosotros no castigamos a los hijos porque se merezcan el castigo. No es porque merezca o no merezca el castigo. Se aplica la disciplina al niño, al muchacho, porque se quiere que esa persona cambie su conducta. Es el propósito. Entonces la iglesia es exactamente lo mismo. Entonces por eso Pablo dice acá, cuando ya la persona se ha arrepentido, ya confesó el pecado delante de la iglesia, se arrepintió, cambió su manera de obrar, hombre, perdónelo, ya no le sigan recordando eso. Ya pasó el proceso. O sea, él ya pasó por todo esto, ya es un proceso cumplido. Ya es necesario ahora es perdonarlo y consolarlo, dice Pablo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, y no solamente eso de buscar su restauración, sino que dice Pablo, además ustedes deben confirmarle el amor a esa persona, confírmele su amor a esa persona, ¿sí? Confírmele su amor al ofensor. Y dice, de hecho este es uno de los motivos por los cuales yo les escribí, porque yo quiero que ustedes le confirmen su amor a esta persona que me hizo daño a mí. Pero él me hizo daño a mí, pero yo ya lo perdoné. Ahora es necesario que ustedes le confirmen el amor a esa persona, porque es la manera como yo estoy poniendo a prueba su obediencia. O sea, yo le estoy mandando a ustedes que lo perdonen y esta orden que le estoy dando me sirve a mí para medirlos a ustedes. Yo estoy midiéndolos a ustedes qué tan obedientes son, si realmente ustedes han crecido en la palabra o no.
Entonces, por eso les doy esta orden que para ustedes les es difícil, pero es la manera que yo veo como puedo probar si realmente ustedes son o no son obedientes. ¿Sí vemos? Entonces, el propósito de Pablo aquí con esto. Entonces, interesante las instrucciones con respecto de cómo tratar al ofensor, pero note que está el perdón, que note que está el consuelo, note que está el proceso. O sea, no debemos ser históricos con los pecados de las otras personas. Si la persona perdonó y ya se confesó y se apartó, ya hay que dejar quieto. ¿Sí? Por eso. Por eso es lo que estoy, por eso es lo que estoy diciendo, por eso es lo que estoy diciendo. Sí. Por eso estoy diciendo y por eso ya dije el proceso. Por eso ya dije todo el proceso, ya está claro el proceso. Si ya solucionó el proceso, o sea, no podemos dejar que esos procesos se enquisten ahí, que eso se enquiste, tenemos que tratarlo y ya, darle punto final a eso, ¿sí? Sí, por eso eso es lo que por eso ya dije el ejemplo, ya dije lo que pasa, o sea, ya eso es lo que tenemos que hacer, sí, ya, entonces se sigue todo el proceso y lógicamente cuando ya el proceso no surte efecto, pues la persona tiene que ser expulsada de la iglesia, ya tiene que considerarse separado, ese es anatema, ya, pero es en ese caso extremo. Lo que pasa es que yo creo que no, porque no es el tema, me sacan del tema del que estamos trabajando, no estamos enfocándonos ahí, y no vamos a estar recordando más cosas. De eso se trata precisamente, de que no volvemos a traer a la memoria cosas que pasaron, que esa es la costumbre que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, por eso es lo que acabé de decir, ya lo acabé de decir hace un momento. Entonces dije que el proceso de disciplina, ya lo expliqué todo el proceso de disciplina, entonces dije que empieza con la amonestación personal, sigue la amonestación con testigos, luego se dice a la iglesia y si no atiende la iglesia se expulsa de la iglesia, ya eso dije, es el proceso que se sigue. O sea, no hay nada más ni hay para que traer ejemplos de lo que ha pasado. Hay oportunidades que nos ha tocado hacer eso, pues se hace. ¿Sí? Pero el propósito, recuerden, lo que resalta aquí, el propósito es restaurar a la persona. El propósito no es destruir a la persona, sino restaurar a la persona en la comunión con Dios. O sea, lo que se busca es que la persona sea restaurada, entonces es llevar a la persona al arrepentimiento. Ya sea si lo hago yo, si lo hago con testigos, si lo hace toda la iglesia, el propósito es llevar a la persona al arrepentimiento y al cambio de conducta. No es juzgar. Porque el problema muchas veces es que la iglesia, entonces cuando llega conocimiento de la iglesia, entonces todos llegan a poner el dedo sobre la persona que pecó. No, para eso no es que se expone una persona públicamente por su pecado. No se expone una persona, no dice fulanito de tal está cometiendo ese pecado para que todos empiecen a juzgarle, no. Se expone delante de la iglesia para que entre toda la iglesia hagamos todo lo que sea necesario para hacer volver a ese pecador al camino correcto, ¿sí?
Ya cuando se hace el esfuerzo de toda la iglesia, cuando toda la iglesia ha estado comprometida con esa persona, ha estado hablándole, ha estado exhortándole, ha estado enseñándole, ha estado visitándole, ha estado llamando la atención, ha estado ayudando para que él se restaure, y no funcionó el trabajo de la iglesia, entonces es cuando se sigue el proceso. Pero aquí Pablo está mencionando un caso específico en el que el proceso culminó bien. El hombre se arrepintió, y resulta que los hermanos no lo estaban perdonando. Los hermanos seguían tratándolo igual, o sea, no le habían extendido el perdón. Por eso les dice, perdónenlo y consuélenlo. ¿Sí? Es la orden que Pablo les da, porque es necesario que ese hermanito sea traído nuevamente a la comunión con la iglesia. Es el propósito. Ahora, él les dice, yo les doy ejemplo de eso. Dice, él mismo se muestra como ejemplo personal. Versículos 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, yo les estoy sirviendo a ustedes de ejemplo. Yo él ya perdonó al ofensor. Dice, yo ya lo he perdonado. Si ustedes perdónenlo, ustedes lo perdonan, yo ya lo he perdonado. O sea, yo ya no le tengo en cuenta la ofensa. El ofendido fui yo, ustedes también perdónenlo. Si yo fui el ofendido y ya lo perdoné, ustedes mucho más deben perdonarlo. Está diciendo Pablo. Ahora, yo lo hice porque yo no, dice Pablo, yo perdoné al ofensor porque yo no le quiero dar ventaja a Satanás. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos procesos de disciplina en la iglesia, tenemos problemas de pecado, de ofensa dentro de la iglesia y no le damos el tratamiento correspondiente, no perdonamos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, entonces especialmente cuando no perdonamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un caldo de cultivo para que Satanás haga una sopa. Porque estamos dándole lugar a Satanás para que entre y destruya la iglesia. Porque si la iglesia no perdona, ahí hay una raíz de amargura en un hermano, y esa raíz de amargura en algún momento va a explotar, va a dañar a otros. Porque cuando una herida se enquista y se explota, daña a otros miembros. Yo creo que ustedes lo han experimentado en sus cuerpos cuando tienen alguna infección. Si la infección se deja ahí y no se trata, empieza a crecer hasta que termina por explotar y dañar más partes del cuerpo. Entonces por eso Pablo dice, no, hay que dar el tratamiento correcto. O sea, sí está bien el proceso de disciplina, tiene que ejecutarse, pero también tiene que terminarse con la restauración del ofensor, y tiene que haber perdón y tiene que haber consuelo para esa persona. Yo perdoné porque yo no quiero dar lugar a Satanás. Yo no quiero dejar una puerta abierta para que Satanás venga y nos confunda y nos divida y genere polémica y genere discusión dentro de la congregación. Yo no quiero darle espacio a Satanás, por eso yo ya perdoné al que me ofendió, ya no le tengo en cuenta su ofensa. Ustedes debieran hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Es lo que Pablo está planteándoles aquí a ellos. Pero hay una aquí, digamos, dentro de esta conducta de Pablo, bueno, ya vimos que decidió no causarle tristeza a los corintios, que le decidió hablarles de los motivos por los cuales le escribió cartas, los instruyó acerca de la manera de cómo tratar al ofensor, les mostró su ejemplo personal, pero también les mostró algo que él hizo, y es que cuando fue a Troas a evangelizar, él dejó pasar la oportunidad de evangelizar allí. A ver, ¿qué vimos en el estudio pasado? Él dijo que no había ido a los Corintios porque se le había abierto puerta en Éfeso. Y vimos que Pablo era una persona que aprovechaba toda oportunidad que se le daba, la aprovechaba para predicar el Evangelio. Entonces, como se le había abierto una puerta amplia y eficaz en Éfeso, él se había quedado en Éfeso, decidió quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. Pero aquí vemos una conducta diferente en Pablo, y es que él se había decidido ir a Troas a evangelizar, se le dio la oportunidad, se le abrió puerta, dice que el Señor abrió puerta, pero él ¿qué hizo? No se quedó evangelizando ahí. ¿Por qué no lo hizo? Dice, porque no encontré en Troas a mi hermano Tito. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender acá? Que Pablo
hacía su trabajo en equipo, él siempre contaba con un equipo de colaboradores. Y por alguna razón que no menciona en la carta, Tito no estaba en Troas. Y el plan era, según lo que vemos acá por el contexto, lo presupuestado, lo proyectado, era que el trabajo en Troas lo iba a hacer él juntamente con Tito. Por eso cuando él llega allí esperaba encontrarlo. Pero cuando él llegó, no sabemos exactamente la causa, por qué no estaba Tito. Entonces al ver que Tito no estaba ahí, decidió mejor irse a Macedonia. Entonces es interesante, ¿no? Y creo que es algo que aprendemos. Desde el Señor Jesucristo uno puede observar que Él lo hace de esa manera. Cuando Él envió predicadores, ¿cómo los mandó? Cuando Él los envió a los, en la comisión, los mandó de dos en dos. Y resulta que Pablo aquí llegó a Troas esperando tener un compañero para hacer el trabajo y se encontró solo y dice que no encontró reposo en su espíritu. O sea, no tuvo la tranquilidad necesaria para hacer el trabajo en Troas, por lo cual dijo, así haya oportunidad aquí para predicar, yo mejor me voy para Macedonia. Entonces nos enseña de lo valioso que es el trabajo en equipo, que necesitamos siempre otras personas que trabajen al lado de nosotros para poder hacer un trabajo eficiente. Y que cuando no se cuenta con un equipo, ¿qué hizo este hombre Pablo? Te tocó buscar otro lugar en el cual trabajar. Pero vamos a terminar este mensaje, vamos a ver el segundo punto. Entonces ya vimos la conducta de Pablo y vamos a ver, vimos el propósito de Dios, cómo nos enseña con la vida de Pablo, cómo nos enseña muchas cosas. Y con la conducta de Pablo, cómo nos enseña. ¿Cierto? Nos enseña con la conducta de Pablo, nos enseña a no entristecer, no buscar la tristeza a nuestros hermanos, no causarle tristeza. Nos enseña que hay que dar explicaciones, nos enseña cómo tratar al ofensor, nos enseña que debemos ser ejemplo y nos enseña que para hacer el trabajo se requiere tener un equipo. Pero además de esto, en este capítulo, Pablo dice que Dios en su propósito usa a los siervos, a los discípulos, como herramientas para comunicar su mensaje. O sea, cada uno de nosotros es una herramienta a través de la cual Dios está comunicando su mensaje. El evangelio está siendo predicado aún sin que nosotros hablemos, con nuestra conducta, con nuestra vida, el evangelio está siendo predicado. Y por eso entonces aquí el versículo 14, 14 al 17, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este tema es bien interesante y tiene una aplicación muy, muy práctica en nuestros días. Y es que Pablo, hablando de cómo usa Dios a los creyentes como herramientas para evangelizar, lo primero que dice es que Él nos lleva en triunfo. Versículo 14 dice que Él nos lleva, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Entonces, es decir, ¿significa que todo lo que nosotros hacemos sale bien? ¿O qué es lo que significa esto? ¿Que todo sale bien? Dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia en Cristo Jesús y obrando de acuerdo con lo que Cristo ha propuesto para la iglesia, siempre en cualquier lugar va a ser efectiva. La iglesia va a cumplir el propósito para el cual Dios la ha llamado, para el cual Dios la ha creado. Y por eso entonces habla de que nos lleva en triunfo, pero también habla que nos usa como herramientas, presentando a través de la iglesia su propósito salvador. Mire el versículo 15 y 16. Pues para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Entendemos la figura del olor de Cristo? ¿Somos olor grato de Cristo?
Debemos un poco mirar el contexto en el cual se está hablando de este olor. Resulta que cuando se daban las guerras, en las guerras antiguas, hablando de la época de los romanos, de los griegos, cuando se terminaba el combate, se terminaba la batalla, entonces, ¿qué hacían los vencedores? Los vencedores presentaban sacrificios, presentaban ofrendas a sus dioses, quemaban incienso a sus dioses. O sea, era un ritual, era presentarle en gratitud por la victoria, entonces ellos presentaban una ofrenda, un sacrificio, y generalmente ese era un sacrificio que producía un olor. Entonces, ese olor del sacrificio o del incienso quemado empezaba a esparcirse por toda la ciudad. Cuando el olor empezaba a esparcirse, entonces llegaba a todos los lugares de la ciudad y la gente en la ciudad sabía, terminó el combate, terminó la batalla. Ahora, ¿eso qué significa? Entonces, el hecho de que la batalla haya terminado significa diferente, tiene un significado diferente para unas personas que para otras. Pongamos, usemos dos personas como ejemplo. Hablemos que el ejemplo hipotético que vamos a usar entonces es que llegaron, por ejemplo, estaban en una ciudad romana, llegó el ejército griego y en esa ciudad romana hay algunos esclavos que son griegos. Los romanos tienen a unos griegos prisioneros. Y llegaron los griegos, ganaron, conquistaron la ciudad y ahora están ofreciendo su sacrificio. El olor que se está expresando de que ya hubo un ganador, a quienes afecta positivamente y a quienes afecta negativamente. Entonces, para los presos que eran griegos y se están enterando de que ganaron los griegos, ¿qué significa? Libertad. Van a ser sacados del lugar de castigo donde están. Pero para los otros que de pronto se quedaron en sus casas, las esposas de los soldados romanos y todo esto, ¿qué significa? Ganaron los griegos. ¿Qué significa que el olor que le está llegando? Y ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser entregados a la muerte, vamos a ser sacrificados. Si ven, en ese contexto, entonces, el mismo olor, mire, el mismo olor, porque todos perciben el mismo olor. El olor está indicando que la batalla terminó. Pero para unos ese olor significa libertad, alegría, y para otros significa tristeza, muerte. Entonces es lo que está diciendo que nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos, somos ese olor. O sea, somos ese anuncio para el mundo de que la batalla entre el cielo y el infierno ya terminó. La batalla entre Dios y Satanás ya terminó, ya hay un ganador. ¿Quién fue el ganador? Cristo fue el ganador. Recuerden que Cristo en la cruz expresó las palabras, todo ha sido consumado. La obra ha sido hecha, ha sido concluida. Consumado es. Dice Pablo, vencida es la muerte en victoria. Cristo al morir venció a Satanás. Entonces ya es un enemigo vencido. Ahora, esa noticia de que la muerte es un enemigo vencido, que Satanás ha sido vencido, para los creyentes es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida, de la esperanza, que tenemos vida eterna. Entonces, para los que se salvan es olor grato, ¿cierto? Es un olor grato. Entonces, Dios usa a su iglesia, presenta su propósito salvador en la iglesia, usándolos como instrumentos, pero alcanza a todos los hombres, siendo olor grato para los que se salvan, pero también siendo olor de muerte para los que se pierden. Es decir, por nuestra predicación, por la predicación que hace la iglesia, hay personas que se van a salvar y hay personas que se van a condenar. Es decir, usted y yo no podemos esperar que cada vez que prediquemos las personas se van a salvar. Es probable que esa predicación que estamos entregando ese día no vaya a salvar a ninguno. Pero
si hay personas escuchando y no atendieron, dice que esos ya perecieron, ya han sido condenados por cuanto no creyeron. Entonces la misma predicación funcionó para que ellos fueran condenados. Y si alguno entiende el mensaje y acepta el mensaje y se aparta, entonces se salva, ¿sí? Entonces por eso la predicación, por eso es tan importante que nosotros prediquemos. O sea, usted y yo debemos enfocarnos en predicar, anunciar el mensaje de salvación sin tener en cuenta qué resultados se dan. Si la gente se convierte, listo, eran los que se iban a salvar. Si no se convierte la gente, bueno, son de los que se van a condenar. Pero es el mismo mensaje. O sea, usted no ha sido enviado con un mensaje para unos, un mensaje y para otro mensaje, no. Es el mismo mensaje. El evangelio a unos salva y a otros condena. Entonces, olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Y termina Pablo haciendo un contraste de sus siervos con unos que yo llamo aquí los traficantes de la fe. Mire que estos versículos son tan importantes tenerlos en nuestro contexto y entenderlos en nuestro contexto. Mire lo que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Entendemos todo el contenido que tiene ese versículo? No somos como muchos. Dice Pablo, que dice, no empezamos a recomendarnos a nosotros mismos, dice, nosotros no somos como muchos. O sea, hay muchos predicadores hoy en día que están haciendo ¿qué? Que están medrando, que están comerciando con la fe. Son los comerciantes de la fe. Y para comerciar con la fe, entonces están falsificando la palabra de Dios. Y están diciendo, usando la palabra de Dios como un pretexto para manipular a la gente. Están usando la palabra de Dios como un pretexto para explotar a la gente, para sacar el dinero a las personas, para enriquecerse a costillas de otros y llevarlos mudos, llevarlos así como sin entender lo que están haciendo. Entonces hay mucha gente de esta, dice que muchos medran, hay muchos que están haciendo esto hoy día, así como en la época de Pablo había muchos, en nuestra época también hay muchos que están haciendo esto. Por eso Pablo entonces contrasta a los siervos con los traficantes de la palabra. Porque para los traficantes de la palabra, los traficantes de la fe, la predicación de la palabra es solamente un negocio. O sea, para los que trafican, los que medran falsificando la palabra, para ellos solamente es un negocio. Ellos están pensando cuántas personas se congregaron y cuánto dinero dejaron en las arcas de la iglesia. Ellos no están pensando qué impacto tuvo el mensaje en las personas, están cambiando su conducta, está tocando su corazón. No, ellos están pensando es cuánto dinero dejaron cada reunión en las arcas de la iglesia. Ese es un comerciante de la fe. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando la palabra de Dios pura, muchas veces hay que decir cosas que la gente en la iglesia no le van a gustar. Hay muchas oportunidades en que tenemos que decir aquí cosas que molestan a los hermanos, que es molesto. ¿Por qué? Porque de alguna manera le está mostrando su pecado, le está mostrando su debilidad. ¿Y a quién le gusta que le digan la verdad? No nos gusta, ¿cierto? Que nos digan la verdad. Y cuando llega, por casualidad, el predicador llegó en un momento específico con la palabra y habló sobre algo en lo que usted está fallando y se lo dijo, ¿usted cómo se siente? Se siente mal, ¿cierto? Preferiría que no le hubieran dicho eso que le dijeron. Y de hecho hay muchas personas que en lugar de asumir que necesitaba que le dijeran eso para que se diera cuenta de su pecado y apartarse, ¿qué hace? No, yo mejor me voy para otra iglesia donde me digan solamente lo que yo quiero oír. Y entonces se va a la iglesia donde estos que medran, falsificando la palabra, donde los comerciantes de la fe, y allá ¿qué escuchan? Allá solamente se predica lo que la gente quiere oír. Entonces allá le están predicando, confiéselo, declárelo y recíbalo, ¿cierto? Entonces que usted quiere un carro, confiese, declare que el carro ya lo tiene y por fe ya lo va a tener.
y todo ese tipo de cosas, un poco de cosas, y nunca le hablan de su pecado, nunca le hablan de muchas promesas del Señor, que reclame las promesas de Dios, mire, reclame esa promesa, reclame la otra promesa, pero nunca le hablan de las condiciones que Dios pone para que sus promesas sean cumplidas. ¿Sí? Por ejemplo, dice, para hablar solamente de un ejemplo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, si usted, ¿qué le puede pedir a Dios? Pídale sabiduría y Dios se la va a dar. Pero de pronto usted dice, no, yo quiero pedirles mucho dinero, yo necesito el dinero. Entonces, ¿encuentra algún texto bíblico donde le autoriza a pedir mucho dinero? Porque usted es hijo del Rey de Reyes, usted no puede tener pobreza, usted tiene que ser rico. Si usted no es hijo del Rey de Reyes. Pero entonces, ¿qué hacemos con la palabra cuando dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Quiere decir que hay hijos del Rey de Reyes que son pobres y que van a estar siempre en la iglesia. ¿Con qué propósito? De que a los que Dios les ha dado más, tengan la oportunidad de compartir con esos que son pobres. Entonces note que son cosas que se pasan por alto, en los traficantes de la fe no tienen en cuenta eso, sino que buscan la manera es de endulzar el oído de la gente para que la gente esté contenta. Y no dicen nada que vaya a molestar a la gente. Porque ¿cuál es el propósito? Que se queden, que sigan congregándose. Pero ¿para qué? ¿Para que sean formados? No, ¿cuál es el propósito? Que sigan ofrendando, que sigan trayendo el dinero. Porque si les decimos la verdad, entonces se van y no van a volver a traer dinero. Entonces lo que vemos acá dice que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que, ¿cómo debe ser entonces la predicación? ¿Cómo debe ser el trabajo de la iglesia? Dice que nosotros hablamos con sinceridad. Con sinceridad. Implica también que hablamos de parte de Dios. O sea, cuando estamos hablando la palabra de Dios y estamos aplicando la palabra de Dios, no estoy diciendo lo que yo pienso, sino es lo que Dios ha mandado decir. Dice de parte de Dios. Y dice también lo hacemos en Cristo. O sea, estamos dependiendo de Cristo para esa predicación. Entonces no lo hacemos con base en nuestras propias fuerzas, sino que esperamos que el Señor Jesucristo sea el que nos guíe para que nuestra predicación llegue realmente al corazón y llegue a la necesidad que la iglesia tiene. Entonces, mis hermanos, mire que desde la época de Pablo ya existían los comerciantes de la fe. Existían aquellos que querían manipular a la iglesia y no le daban lo que la iglesia necesitaba, sino lo que la iglesia quería oír. Entonces, si algún día llegamos acá y el mensaje está diciendo algo que me está mostrando mi pecado, ¿qué debo hacer? Gracias, Señor, por hacerme ver mi pecado. Gracias por hacerme ver mi equivocación. Gracias por llamarme atención. Mire, ¿qué es lo que Pablo esperaba de los corintios? Hombre, que ellos estuvieran agradecidos porque él, por amor, estaba corrigiéndolos. ¿Sí? Cuando uno acostumbra a corregir a sus hijos y a disciplinarlos, los hijos terminan agradeciéndole a uno cuando uno aplica la disciplina. Dice, gracias que mi papá no me dejó hacer todo lo que yo quería hacer. El hijo termina por agradecerlo. Lógicamente a veces toma un tiempo para que el hijo reconozca que el padre lo hizo porque lo amaba y no porque sencillamente era el malo de la película, el malo del paseo. Pero eso toma tiempo. Igual en la iglesia, toma tiempo que la iglesia entienda. Cuando la iglesia se expone de pronto a alguien, a un traficante de la fe y empiece a llevarlos por ese camino, sean, uy, ¿verdad que lo que yo había escuchado era verdad? Ahora entendemos el propósito que Dios tiene. Entonces dice, y termino con ese versículo que teníamos para memorizar, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Mis queridos hermanos, si hay algo que nos produce gozo y alegría a los predicadores, a los maestros de la palabra, es ver que los hermanos están escuchando, están entendiendo
y están obedeciendo a la palabra de Dios. Pero también si hay algo que produce tristeza en el predicador, el maestro de la palabra, es ver que la iglesia no crece, que los hermanos escuchan, por un oído les entra y por otro les sale. Eso produce tristeza y lleva al predicador de pronto a expresar las palabras de Pablo: mucho me temo de vosotros, que he trabajado en vano con vosotros. Entonces, ¿qué esperaba Pablo de los corintios? Que fueran de los primeros, que él tuviera mucho gozo por el desarrollo que ellos estaban alcanzando. Y yo creo que al igual que Pablo, nosotros los predicadores, los pastores, ¿qué esperamos que en las congregaciones se dé? Que la iglesia crezca espiritualmente. Sí es importante el número, lógicamente, pero más importante que el número es que las personas que están congregando realmente estén entendiendo la palabra de Dios y la estén obedeciendo. Mire que la prueba del crecimiento que Pablo les puso para los corintios fue la obediencia. Perdonen, porque si ustedes perdonan, yo voy a saber que ustedes realmente están obedeciendo. Entonces, mis queridos hermanos, el tono muchas veces en que hablamos es importante. Entonces, a veces yo entiendo lo que Pablo hace y trato a veces de ajustarme a lo que Pablo hace. En algunas oportunidades exhortamos, en otras oportunidades, como Pablo, rogamos, y en otras oportunidades tenemos que llorar por la congregación y pedirle a Dios que toque esos corazones endurecidos y que Dios transforme. Y la congregación puede ver al predicador llorando, precisamente como Pablo se muestra aquí delante de ellos, con muchas lágrimas por lo que está pasando con ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana nos has permitido estar estudiando el ejemplo de Pablo, Señor, acerca de cómo tratar al ofensor. Gracias, Señor, por mostrarnos también las intenciones de Pablo, cómo Pablo escribe a los corintios buscando que ellos se arrepientan, cómo Pablo usa la amonestación sin procurar la tristeza para ellos. Él quiere un cambio en sus vidas, Señor, porque está preocupado por ellos. Y Padre, yo quiero pedirte por tu iglesia. Tú conoces a cada uno de mis hermanos que se congregan en este lugar, los que han venido hasta aquí esta mañana, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces si hay pecado en su corazón también, tú conoces la necesidad que tiene de crecimiento espiritual. Padre, yo quiero pedirte que obres de manera especial en la vida de cada uno, para que creciendo todos juntos, Señor, podamos ser motivo de alegría, que podamos gozarnos por el crecimiento de nuestros hermanos, Señor, y que no haya ninguno entre nosotros que nos cause tristeza porque decida rebelarse en contra de tu voluntad. Padre, gracias por lo que tú haces y lo que tú permites en tu iglesia, Señor. Amén.